¿qué tal? Bienvenidos a su revista Personalidades, personalidades que dejan huella. Yo soy Gaby Trujillo y ¿qué creen? Estoy en uno de los pueblos más mágicos de todos los pueblos, que es San Cristóbal de las Casas, en el bello estado de Chiapas. Y seguimos con este recorrido visitando esas personalidades que están dejando una huella muy importante. Y hoy estamos visitando a una artista que ella es una gran pintora, muralista y escultora de aquí, de San Cristóbal de las Casas, y ella es Blanca Ricci. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Pues muy contenta de recibirte acá y pues encantada de compartir con ustedes mi espacio y un poquito de lo que estoy haciendo. Muchas gracias por dejarnos entrar a tu espacio de creatividad. Y aquí estamos viendo, ya nos metimos a todos lados, déjenme decirles, ya vimos un poquito de su obra y de todo lo que ha hecho, ya que de verdad son cosas bien padres que nos va a platicar, y de plano estamos aquí metidos en su taller. Gracias por dejarnos estar aquí. No, yo encantada, entre los óleos, los acrílicos, los polvos de mármol, los bastidores que están en proceso y encantada de poder compartir mi espacio y platicarles todo lo que viene y todo lo que ha pasado ya. Déjenme decirles que a pesar de que es muy muy joven, tiene 20 años de trayectoria y yo quiero saber de verdad cuándo comenzaste. ¿Fue en el kinder, Blanquita? Porque estás muy joven, ya tienes 20 años en Parezco esto. muy joven, pero ya no estoy tan joven. No, sí. Lo que sí es que tengo alma joven y eso sí es muy importante. Pues empecé a pintar a los 18 años, ya grande. Sin embargo, desde niña me encantaba dibujar, me encantaba... de pronto veía naturaleza, veía algún paisaje, veía algo que me generaba inspiración y me ponía a dibujar desde muy chiquita. Entonces, para mí que me regalaran crayolas, acuarelas o cualquier tipo de pintura me hacía muy feliz. Sin embargo, es hasta los 18 años que mi abuela, Blanca Rosas, ve en mí el talento que de alguna forma yo no había explotado y es quien me invita a experimentar en el mundo de la pintura. Entonces fue hasta esa edad que empiezo a pintar, hago mi primera obra y de verdad que me sorprendo mucho porque realmente tenía ese talento y lo único que estaba esperando era que alguien me dijera tú puedes. Y eso es algo muy importante que tenemos que analizar las personas. A veces tenemos talentos y no confiamos en nosotros y necesitamos a esa otra persona que nos impulse y que nos diga tú puedes para que lo intentemos. Y ahí está, al final es un don que Dios me regaló y yo feliz al descubrir que podía hacerlo y de ahí yo no he podido parar de pintar. Ay, qué maravilla. Fíjate que hace unas semanas entrevisté a una coach muy importante que es la tía Rox, seguramente la han de ver por ahí en la televisión, es una coach que la siguen miles de gentes, y ella decía que eso es bien importante, que cada persona haga lo que le apasiona, y si lo descubren desde muy pequeñitos es mucho mejor, y qué padre que tú tuviste, o sea, esa visión de tu abuelita para ayudarte a descubrirlo más pronto. Así es, y bueno, yo creo que lo más importante en la vida de cualquier persona es hacer lo que realmente nos apasiona, porque al final eso trae como consecuencia tener una vida plena, tener una vida feliz y bueno, puedes desarrollar todas tus capacidades en el área donde tienes esas aptitudes o esos dones, ¿no? ¿Y a qué edad empiezas ya profesionalmente? ¿A los 18 años? A los 18 años empiezo a pintar y entonces soy autodidacta. De pronto hago mi primera obra, me sorprendo porque realmente pues sí la hice bastante bien a pesar de que nadie me enseñó. De pronto mi abuela, ella pintaba, entonces había visto o estaba como buscando entre los nietos quién tenía el don para pintar, porque cuando mi abuelo vivía, él trabajaba en su estudio, él era ingeniero civil, entonces estaba trabajando en su estudio y ella se ponía a pintar y lo acompañaba. Ella pintando y él escribiendo, escribió muchos libros, fue director del Politécnico y bueno, entonces muere mi abuelo y mi abuela decide dejar de pintar, guarda todas las cosas, vivía en la Ciudad de México, luego viene a Chiapas y descubre que pues yo dibujaba todo lo que veía y que lo hacía bien, entonces yo creo que
que vio en mí ese talento y dijo, bueno, pues creo que ya es tiempo de que esas pinturas, esos pinceles que tengo guardados, se los dé a mi nieta y que ella siga y realmente descubra ese talento que tiene. Y así, literal, me mandó a llamar un día y me dijo, oye, hija, yo veo que de todos los nietos tú tienes el don para pintar, ¿sí? Y yo le dije, abuelita, pero es que yo dibujo mucho, pero realmente no pinto. Y me dijo, no, yo estoy segura que con el tiempo vas a llegar a ser una gran pintora. O sea que se puede decir que lo heredaste de la abuelita. Sí, y creo que la vena artística viene por parte de mi abuela, porque su papá, mi bisabuelo, era músico, compositor y fue cronista de Oaxaca, Guillermo Rosa Solaegui, y bueno, traía el arte por dentro y creo que por ahí viene la vena artística, ¿no? Entonces fue como de pronto descubrir que podía hacerlo y hacerlo con mucha pasión, porque de pronto descubres que puedes hacer algo y era pintar todo el día y amanecía, a veces me daban las 6 de la mañana y yo seguía pintando, mis papás, Blanca, ya vete a dormir. Ay, qué maravilla. Y no, yo estaba fascinada, estaba descubriéndome, estaba descubriendo cómo trabajar con los pinceles, con las pinturas, las combinaciones, y al final tratando de aplicar una técnica que conforme el tiempo fui desarrollando, ¿no? Porque como te decía, no tuve maestros, entonces fue la práctica que hizo que yo pudiera ser más rápida, pudiera determinar algunas decisiones en la pintura conforme iba experimentando, ¿no? Entonces, pues así fue que empezó mi vida como pintora. Entonces, pinté muchísimo, termino la primera obra y todos mis tíos, las tías y los amigos querían que les pintara un cuadro. Entonces ya de pronto tenía miles de encargos y cada 15 días yo tenía que entregar una pintura. Entonces fue así como de la nada descubrir que tenía el talento, apasionarme completamente con la pintura, trabajar y ya con muchas personas que esperaban que yo les diera un cuadro, ¿no? Entonces fue súper motivante porque de pronto pude hacerlo y pude empezar a compartir con la gente ese talento que tenía. Sin embargo, muchos años yo estuve trabajando y pintando, pero sin hacer exposiciones. Hasta después de varios años hago mi primera exposición y de ahí ya no me detengo, ¿no? Entonces, o sea que descubriste que realmente eso podía ser tu modo de vida. Sí. Esa era tu pasión. Y es una gran bendición poder hacerlo y sí, puedo decirles que es una forma de vivir muy, 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 muy feliz, pues es que cuando haces lo que te gusta, estás feliz, ¿no? Sí, entonces, sí, y es como encerrarme en mi estudio, ponerme a trabajar, escuchar música, crear en un espacio muy tranquilo, de alguna forma siempre hay que estar creando y como decía Picasso, ¿no? Si viene la inspiración que nos agarre trabajando, ¿no? Sí, entonces es no detenerse y al final pues vas mejorando con tus técnicas y yo he entendido esto que puedes trabajar en una serie, en una colección de obras y luego las vas a presentar en una exposición. Y al final para mí la recompensa de todos esos meses o de todo ese año que estuve trabajando para poder presentar esa exposición es poder llegar y sentir todo el cariño de esa gente que recibe con tanto cariño tu trabajo y que admira y que al final es como que te llena de motivación para seguir trabajando. Y más si las exposiciones son fuera, pues tu premio es poder viajar y conocer otras culturas, conocer a otras personas. Otros mundos. Sí. Al principio les decía que ella es muralista y podemos apreciar su obra en el Palacio de Justicia del Estado y en la Universidad Autónoma de Chiapas. Sí, en la Facultad de Derecho. Pero además hay gente que tiene como colecciones privadas en otros países, ¿verdad? Sí. Estás presente en Estados Unidos, en París, en Argentina, está presente en todos lados y aparte de que he expuesto en muchísimos lugares con colecciones, en colectivos, también lo has hecho de manera propia, en casi toda la República y fuera de ella. Y nos tiene un anuncio bien importante porque muy pronto va a exponer en París, Italia. O sea que tu obra ha trascendido, Blanca. Y además hay muchos coleccionistas que tienen en su colección privada en otros países parte de tu arte, Blanca. Así es, he tenido la oportunidad de poder plasmar varios murales aquí en el exconvento de San Agustín, en la Facultad de Derecho.
en San Cristóbal de las Casas, y bueno, ahí está uno de mis murales que es sobre la cultura de los tzotziles y fue parte de un proyecto denominado La Multiculturalidad de Chiapas, ex convento de San Agustín. También hice otro mural en el Palacio de Justicia de la zona Altos del estado, y otro mural sobre los derechos humanos en la Facultad de Derecho. Y por supuesto, poder llevar el arte a otros lugares es súper emocionante y muy satisfactorio para mí como artista mexicana. De pronto tuve una exposición en Japón hace ya varios años y rompimos récord de visitas porque los artistas y los que aprecian mucho el arte allá, coleccionistas, pues pasaron la voz de que había llegado una artista mexicana y que su obra se parecía un poco a la obra de Tamayo, y el trabajo de Tamayo allá lo admiran muchísimo. Entonces rompimos récord de visitas, les encantó la obra y yo feliz, encantada de conocer a muchos japoneses, conocer también a muchos artistas, y tuve también la fortuna de que varios coleccionistas pues adquirieran mi obra. Entonces dejar un poquito de mi trabajo, un poquito de mi obra y que está hecha finalmente con el corazón, con el alma, y dejarlas en esos lugares o en diferentes partes del mundo para mí representa pues algo muy, muy lindo, ¿no? Ahora, como tú dices, voy a tener una exposición en París y entonces vamos a inaugurar el día 17 de noviembre y ya esa exposición termina el 30 de noviembre. Es una exposición individual, pero también participo junto con una amiga que es japonesa, que se llama Michiko Tsurumaki, y ella también envía su colección de obras. La serie de obras que yo presento se llaman Paisajes del Alma, y son obras que están inspiradas desde lo más profundo de mi ser, pero también, no sé, haciendo como un experimento quizás con todo lo aprendido a través de los años, y cómo fusionar en una propuesta abstracta los colores, las composiciones, los matices, y cómo generar en el espectador esa caricia que quiero darles a través del arte al alma de cada uno de ellos. ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Qué estilo te definiría? Pues he trabajado durante estos 20 años en varios estilos. Yo creo que la mayoría de los artistas son, no sé, primero empezamos con el realismo, luego me pasé a la etapa del surrealismo, luego estuve en la etapa del realismo mágico, que es en donde se centra un poco más mi trabajo de los últimos años, y ahora para mí es un reto y pues una nueva aventura incursionar en el mundo del arte abstracto. Entonces estoy en la etapa de la abstracción y en la parte figurativa, pero estoy disfrutando, estoy jugando, estoy dejando que fluya todo aquello que he aprendido a lo largo de todos estos 20 años, y que al final sea mi pintura la que hable, ¿no? A veces que no tenga que hablar ni siquiera una figura, quizás que los colores mismos sean los que puedan comunicarse con las otras personas. Dinos, por favor, ilústranos sobre lo del realismo mágico. Sí, mira, pues el realismo mágico pues es una corriente es una corriente literaria, pero también pictórica, en la que los artistas buscamos compartir con el espectador quizás cosas que pudieran ser irreales o quizás cosas que pudieran ser extrañas, pero que fluyen como algo muy natural, como que en un ambiente casual. De pronto puedes ver en una de mis obras un paisaje con agua y de pronto encuentras una barca, pero la barca no tiene velas normales, son velas con piezas de sandía, ¿no? Entonces es como de pronto llevar al espectador a un mundo irreal, pero que fluye, ¿no? Dentro de un espacio. Ay, por cierto, platícanos un poco, porque hace ratito, cuando llegamos aquí a visitarla, este espacio tan bonito que tiene de creatividad, también nos dio un recorrido por su casa, cosa que te agradecemos mucho, y nos enseñó gran parte de su obra, y algo que me llamó mucho la atención es eso de que en muchas de tus obras incluyes a las sandías. ¿Por qué las sandías? Bueno, para mí representan las sandías amor, cariño, ternura, y creo que eso es lo que he tratado de compartir con la gente a través de mis obras. Siempre busco generar sentimientos positivos o emociones positivas, ¿no? Entonces
¿Por qué representa para mí las sandías como un ícono quizás en mi pintura? Pues porque es eso, tengo un recuerdo muy lindo de la infancia de mi hijo pequeño, André. Él tenía 3 años y entonces le encantaba comer sandías. Y todos los días llegaba del kinder y me decía, mamá, ¿tienes sandías? Sí, aquí está, ¿no? Y comía su sandía, pero todos los días y a cada ratito quería la sandía. Y entonces un día se queda como muy pensativo y queda viendo su sandía y luego me queda viendo a mí. Entonces ya se acerca y me dice, mamá, te amo más que a la sandía. Ay, qué bonito. Entonces, qué bonito. Sí, o sea, ese parámetro del amor para él era muy importante y me lo tenía que decir. Entonces, para mí es un momento también muy tierno. Así es. Tierno. Y además, bueno, imagínate qué inspiración para las sandías, después de que está ahí tan presente André. Sí, así es. Y yo creo que, bueno, la inspiración también de cualquier madre siempre van a ser los hijos, ¿no? Entonces Davito y André para mí siempre han sido una gran inspiración en mi vida, no solo en la pintura. Ay, qué bonito, sí. qué bonito esa parte. Bueno, oye, pero yo quiero regresar un poquito más a tu abuelita. Uh-huh. ¿Hasta dónde tu abuelita vio todo lo que estás haciendo? Pues es que mi abuelita era todo un personaje, o sea, la familia siempre la recuerda con muchísimas anécdotas, pero además ella tenía ciertos poderes extraños quizás, pero podía predecir algunas cosas, entonces a veces a nosotros nos daba miedo, la verdad, pero de pronto, no sé, por ejemplo, un día, una semana antes de que sucediera el movimiento zapatista en San Cristóbal, en Chiapas, ella vivía en la Ciudad de México, entonces le llama a mi papá por teléfono en la mañana llorando y le dice, hijo, ¿cómo están? Estoy muy preocupada, tuve un sueño y soñé que llegaban indígenas armados con los rostros cubiertos y que atacaban la ciudad. Y entonces mi papá le dijo, no, mamá, no te preocupes, todo está bien, ¿sí? Y a la semana ocurre lo de los zapatistas, ¿no? Entonces, sí, y no sé, hubo un papá que lo mataron y entonces mi abuela lo predijo, o sea, igual estaban en la sala, me cuenta mi papá con todos sus hermanos, y entonces viendo la televisión lo estaban presentando, se acerca mi abuela y dice, a ese papá lo van a matar, y todos así, ay mamá, por favor, y sí decía comentarios que de pronto te sacaban de onda, pero pues sí sucedían. ¿Será esa sensibilidad que tienen los artistas? Pues no sé, era algo muy fuerte. Oye, pero tú no le heredaste eso. No, afortunadamente no. O sea, yo sí creo en que puedes hacer realidad tus sueños trabajando y que sí puedes ver, visionar quizás, un poquito hasta dónde quieres llegar. O imaginarte, por ejemplo, ahora con la exposición, imaginarme en París exponiendo, para mí era un sueño y lo visualicé tanto, lo deseé tanto que ahora se está haciendo realidad. Y no solo eso, después de la exposición en París, el 3 de diciembre voy a tener otra exposición en Italia y va a ser una exposición colectiva con varios artistas mexicanos y bueno, va a ser una gran experiencia y es un homenaje a Dante Alighieri en Ravenna, Italia, que es el lugar en donde él fallece. Entonces, pues al final yo pienso que sí puedes ver el futuro como tú lo deseas y construir o hacer realidad tus sueños a través de tu trabajo, a través de tu dedicación, a través del esmero, ¿no? Ah, qué bonito, pues estás trascendiendo de una forma muy padre haciendo lo que te gusta y eso, y bueno, y además eres un orgullo para San Cristóbal, para Chiapas. Y cuéntanos Gracias. Esa parte también de que te han incluido en las 50 mujeres que han trascendido más en Chiapas, a ver. Ah, sí, pues me invitaron a participar, van a editar un libro, es la segunda edición de ese libro y entonces un cronista de Tuxtla me llamó para que yo participara porque consideraban que mi trabajo pues ya era lo bastante relevante como para incluirme. Has dejado ya una huella importante. Y para mí fue muy sorprendente y gratificante tener esa noticia porque de pronto pues aquí estoy en mi espacio, creando en este espacio, disfrutando pues de la naturaleza, de mi casa, de la tranquilidad, el lugar en donde vivo pues está rodeado de naturaleza y de pronto no nos damos cuenta que lo que hacemos realmente la gente lo está viendo, ¿no? Lo está percibiendo, sí, y está trascendiendo. Y yo creo que cuando las cosas las haces con mucho amor y con mucha pasión,
logras llegar a más corazones, ¿no? Entonces de pronto pues los murales, el hecho de estar trabajando constantemente, ahora estoy incursionando en la escultura, en el grabado y bueno, por supuesto la pintura. Creo que esas noticias poco a poquito van llegando a más personas y se van enterando de lo que vamos haciendo, ¿no? Ay, qué bonito, Blanca, qué bonito. Oye, platícanos, esa es una notición de que te vas a París, a exponer a París, y bueno, de manera colectiva a Italia, y vas a hacer presencia allá. ¿Y cómo estás con eso? ¿Ya tienes pues todo ya, preparado? Ya. ¿Lista con maletas y pinturas Lista, y todo? Sí, lista. Toda la serie está preparada. Trabajé varios meses en realizar las obras con mucha emoción, con mucha pasión, con mucha dedicación. Y bueno, fueron meses en los que tenía que estar resolviendo qué obra o qué composiciones iba a llevar. Y la disfruté muchísimo y en ese proceso también aprendí. Entonces creo que el trabajo de esa colección o de esa serie de obras me está invitando a incursionar un poco más en el trabajo abstracto y creo que es lo que voy a estar trabajando en este ¿Y es lo que vas a presentar allá? Sí, así es. Mira, sí, y bueno, realmente cierro el año con muchísimo trabajo y con mucha fuerza, porque me voy a París, luego me voy a Italia, regreso y tengo una exposición en Mérida en diciembre. Y bueno, ya el próximo año, el primer mes, me voy para Durango, que también tengo otra invitación. Y así ya tengo varias invitaciones abiertas para el 2022. Está como posibilidad de exponer en Japón nuevamente, en Dubái, en Abu Dhabi. Y bueno, quizás Ámsterdam. Estamos como concretando los acuerdos, vamos a ver qué se determina. Pero al final son compromisos que yo tengo que tomar o no tomar bastante tiempo atrás para poder definir, o sea, qué es lo que sigue para presentar mi trabajo de meses en el siguiente año, ¿no? Ay, súper bien. Uh-huh. ¿Y alguno de tus hijos ha heredado esos de tus pues múltiples talentos? Los dos son muy talentosos, pero siento que el chiquito es buenísimo en la escultura, tiene mucha facilidad, pero todavía se niega a ser artista. Pero bueno, eso de negarse es como parte de la personalidad de los artistas, entonces hay que dejar fluir y ya veremos qué dice el tiempo, ¿no? Pero talento tiene muchísimo. Igual y sigue toda esta herencia, ¿no? Desde todo. A mí me encantaría, pero creo que sí, él tendrá que tomar su decisión y cuando él quiera hacer esculturas, yo voy corriendo y le traigo el barro y hace sus esculturas y muy bonitas y ya luego como que le pasa la emoción y ya luego me dice, oye mamá, quiero hacer esculturas y voy y le compro la plastilina y ya, pero es como de etapas, ¿no? Vamos a ver con el tiempo que determina él y bueno, lo que él decida es muy importante que sea con mucha pasión, ¿no? Que lo que él vaya a hacer sea realmente lo que le apasiona. Y bueno, seguimos en este recorrido por la casa de Blanca Ricci y le agradecemos de verdad que nos tenga así paseando por toda su casa enseñándonos toda su obra y estamos aquí admirando. Qué bonito cuadro, pero además veo que es una obra que también la estás haciendo ya en escultura, sí. Que me decías que se llama Navegando entre sueños. Sí, la serie se titula Navegando entre sueños y bueno, en todas las obras trato de compartir un poco algunos paisajes y con algunas emociones y sentimientos que quiero compartir. Este cuadro en especial se denomina Nostalgia y está realizado dentro de los tiempos más difíciles para mí en la cuarentena, porque hubo un momento en el que pues todo el mundo estaba sufriendo y de pronto en San Cristóbal de las Casas hubieron inundaciones, entonces me entero que casas de amigos, de familiares se habían inundado y bueno, la economía paralizada, la gente distanciada de su familia porque de pronto extrañábamos darle un abrazo a nuestros seres queridos y por cuidarlos pues estábamos lejos, ¿no? Entonces pensé en una obra que reflejara toda ese ambiente frío. Ese caos que prevalecía. O sea que la pandemia la utilizaste para crear, sí. El encierro para crear. Sí, la verdad, en ese sentido yo creo que los artistas necesitamos ese encierro y fue una oportunidad para mí
para poder crear un poco más y quitarme de todos esos distractores que el mundo y la vida cotidiana tienen, ¿no? Entonces fueron meses para mí muy productivos, pero también emocionalmente tristes cuando veía todo lo que estaba sucediendo, me enteraba de todo lo que estaba sucediendo, además de todos los fallecimientos y cosas tristes. Entonces pensé en ese paisaje desolador, en donde, pues no sé, todo era frío y quizás tenebroso, con mucho miedo. Entonces pensé en un paisaje lleno de icebergs y entonces de pronto me puse a pensar y dije, bueno, pero en ese paisaje frío, desolador, también pueden haber 2 barquitas y esas barquitas son como la esperanza que pudiera tener la gente de que todo va a pasar y que para mí las sandías representan amor, cariño. De pronto, en ese paisaje desolador quise poner esas 2 barcas y entonces empecé a imaginar qué pasaría si en un paisaje o en un entorno desolador y triste, en esa barquita estuviera con mi familia, con mis amigos y con la gente a la que amo y supiera que todos estaríamos bien. De pronto esa tristeza se volvería en esperanza y en alegría, porque cuando estamos con los que amamos y sabemos que están bien, se vuelve algo bonito, ¿no? Entonces comparto la obra y de pronto me dicen, no, es que les quise compartir algo triste, pero en realidad me dicen, es que tú no puedes compartir algo triste. Al final transmitiendo un mensaje muy positivo. Al final es como, no puedo pensar en algo triste porque tengo esperanza y porque sé que siempre el amor de la familia, el amor de los amigos, pues hace que superemos todas esas tristezas y todos esos temores que tenemos, ¿no? Entonces de ahí surge esta obra, ¿no? Y así surgieron muchas de las obras de la serie que se llama Navegando entre Sueños, y de pronto se me ocurre transformar esa obra en algo tridimensional. Entonces empiezo a trabajar en la escultura. Y también fue un reto para mí porque era mi primera escultura en bronce con la que iba a trabajar, y tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Oaxaca para poder hacerla ahí con el maestro Rolando Rojas. O sea que estamos ante la presencia de tu primera escultura. Así es. Sí. Qué afortunados. Sí, y fue muy bonita la experiencia porque era armar toda la estructura para que se pudiera fundir en bronce, y entonces trabajé con plastilina, trabajé con madera, por ejemplo el mástil fue hecho con madera, la parte de la banderita está hecha de papel, pero como le generaba este movimiento, pues lo enceré y le generé ese movimiento, y fue muy divertido y de pronto también aprecié el trabajo que hacen los fundidores, porque es un trabajo muy, muy difícil y también peligroso, ¿no? Porque todos los gases que se generan al momento en el que se está fundiendo el bronce, pues son peligrosos y bueno, ellos son grandes técnicos que trabajan y que logran estos resultados. Ya luego para ensamblar las piezas, pues es una etapa pues divertida. De pronto hice las sandías. Por ejemplo, esta pieza la hice con unicel, luego le puse la cera y trabajé las semillitas y fue algo divertido. De pronto lo dejo con el fundidor y ya después ensamblamos todas esas piezas, ¿no? Aquí trabajé con madera y bueno, unir todo este rompecabezas y ver este resultado para mí fue algo muy, muy bonito y realmente me deja con muchas ganas de seguir trabajando esculturas. Blanca, entonces tú te inspiras de todo tu entorno, como todos los artistas, sí, ¿no? Yo creo que pueden haber muchas causas o motivos de inspiración. A veces el amor, o sea, a veces estás enamorado y te inspiras, y se inspiran los poetas, los escritores, los pintores, los músicos para componer las grandes canciones. Entonces yo creo que el amor, y a veces no tiene que ser el amor hacia una persona, puede ser el amor hacia tus hijos, el amor a la familia. El hecho de disfrutar la vida es algo que nos llena de energía para poder seguir trabajando como artistas y de inspiración. De pronto caminar en el jardín y ver un colibrí o una ardillita que está por ahí en el árbol y no sé, son emociones que el universo nos regala y que Dios nos regala a través de la naturaleza y de su creación. Entonces, son muchas causas de inspiración en mi vida. El hecho de vivir en San Cristóbal, de haber nacido aquí en San Cristóbal de las Casas también
implica que mi forma de ver el mundo sea de una manera, ¿no? De pronto yo recuerdo las visitas a Santo Domingo con los textiles, los colores que las indígenas de Tzotziles, celtales que vienen a compartir aquí a San Cristóbal su trabajo, pues también forman parte de mi inspiración. Los colores de cuando vas al mercado y ves las frutas, ves las verduras, todo eso forma parte de la inspiración también como artista. Pues es que ustedes los artistas son como mucho más sensibles a todo lo que ven, a todo lo que tocan, qué bonito. Sí. Eso me encanta, porque te inspiras entonces en todo lo bonito y en todo lo positivo. Sí, yo creo que esa pudiera ser una misión para mí, o sea, compartir mi talento y compartir ese don que Dios me dio es para mí muy importante. Y también yo creo que al momento de compartirlo, compartir un mensaje positivo, un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza también, es algo que para mí genera pues una responsabilidad, porque también hay artistas que pintan cosas tristes y que pintan cosas que duelen y pues son excelentes. Oye, Blanca, pues mira, todo lo que has logrado en estos 20 años y ahora después de esto te vas a París y te vas a Italia y cierras el año, súper. Sí. ¿Qué sigue después de eso? Pues ya tengo varias invitaciones a otros países, entonces ya nada más es cuestión de ir acordando qué exposiciones tomo y qué exposiciones no, y empezar a pensar en cuáles van a ser las propuestas para cada exposición. Y bueno, al final yo creo que los artistas lo que queremos hacer es siempre estar creando y creando y creando, y una exposición siempre es como el espacio para poder compartirlo con la gente. Cuando la gente llega y te dice que le gusta o que le emociona o que logras hacer que el espectador pueda percibir lo que tú quisiste transmitir a través de la obra, yo creo que esa es una gran satisfacción. Tengo la experiencia de una obra que hice hace muchos años que se denominaba Nostalgia, y era una mujer que estaba viendo hacia la luna, y entonces ya había pasado la inauguración, llegan unas personas a ver la exposición, y entonces empiezan a ver ese cuadro y hacen como un circulito, y yo me puse atrás para ver qué decían. Entonces decían, no sé, es que este cuadro tiene algo, logra transmitir algo muy que me hace sentir nostalgia. Y entonces no habían leído el nombre del cuadro y ya habían entendido lo que yo quise transmitir. Entonces yo creo que eso es muy bonito, es algo que es un lenguaje que muchos dicen, es que yo no sé de arte, yo no sé de pintura y no sé qué hay que ver en los museos, pero no necesitas ser una persona súper culta y conocer sobre todas las técnicas, sobre todos los estilos, sino simplemente tener abrir la sensibilidad. Exacto. De poder captar lo que está ahí. Sí, abrir tu corazón, dejar que la obra te hable y sentir qué es lo que el artista quiso compartir contigo. Ay, qué bonito, qué bonito, Blanca. De verdad que nos dio mucho gusto visitarte y conocerte un poquito más. Gracias. Y bueno, conocer mucho más de tu obra y no dejar de felicitarte por todo lo que has avanzado. Gracias. Por todas las exposiciones que vienen y de verdad que está súper y qué padre que seas de esas personas que están dejando una huella importante, que seas un orgullo para tu ciudad, para tu estado y ahora para el país, porque mira, vas a representarnos en otros países y eso está padrísimo. Sí, pero en realidad yo creo que yo soy la persona más orgullosa por haber nacido en San Cristóbal. Cada vez que me toca viajar, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de visitar varios países, siempre valoro tanto nuestra cultura, nuestro México, nuestra comida, nuestro espacio. Somos afortunados los mexicanos, la verdad, y más de vivir en esta ciudad tan hermosa que es San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo le haces para que tengan toda la paciencia tu familia para que andes de aquí para allá viajando por todos lados? Pues muchas veces me los llevo. ¿Sí? Sí, y entonces es muy bonito porque voy, presento la exposición y luego nos escapamos y hacemos un viajecito ahí con mis hijos. Ay, qué padre. Entonces, pues siempre trato de incluirlos. De hacerlo familiar. Es una forma de convivir muy bonita porque pues es como compartir mis éxitos con ellos y hacer que también los vivan, ¿no? Que los disfruten. Sí. Ay, pues qué bonito. Por allá está tu hijo André. Octavio. Octavio.
Por ahí Sí. está tomando fotos y todo así bien orgulloso de su mamá. Y captando un poquito de los momentos de esta entrevista, y eso me gusta. Qué padre que tu familia también se siente así súper orgullosa, sin duda. Se sienten muy orgullosos de ti, ¿no? Sí, y además ellos son mi fortaleza, ¿no? Mis papás, mis hermanos, mi familia siempre han sido un cobijo para mí, ¿no? De pronto, te sientes acuerpado, ¿no? Te sientes fuerte cuando sientes el cariño de toda la familia o de todos los amigos, de la gente que te sigue, que te motiva, que de pronto te escribe un mensajito a veces en el Facebook y te dicen, oye, admiro mucho tu trabajo. Y entonces esas palabritas que te escriben no tienes idea de todo lo que pueden generar dentro de mí. O sea, de pronto dices, voy bien, estoy haciendo las cosas bien y quiero seguir trabajando y quiero seguir dando a conocer mi trabajo de alguna forma a mi ciudad, a mi estado y por supuesto a México cuando voy a otros países. Ay, está emocionada, está a punto de la lágrima, ya vi. es real lo que dice. ¿Cuál es tu obra preferida? De todo lo que has hecho que dices, esto de verdad me dejó así como que impresionante. ¿Sabes qué pasa? Que de pronto me enamoro de muchas obras. Como las hago con tanto cariño, tanta pasión, de pronto hay obras que me conquistan y creo que no me podría quedar con una. Creo que son muchas y tengo mucha suerte y luego las vendo y a veces es como que se te va un hijito y ya lo dejas ir y lo sufres, pero sí, son varias, no me podría quedar con una. Bueno, seguimos aquí con la pintora Blanca Ricci. Ya nos fuimos a abrigar un poquito porque, como les decía al principio, estamos en San Cristóbal de las Casas y ustedes saben que aquí hace mucho, mucho frío y estamos como un poquito allá al pie de la montaña. Entonces ya nos fuimos a abrigar. Nos está enseñando un libro. Platícanos, Blanca, de este libro que te lo mandan de Corea del Sur, en donde hacen un reconocimiento a los pintores de forma internacional y ahí te incluyen a ti como una mexicana sobresaliente y te dedican una semblanza, qué bonito, y además te mandan un reconocimiento. Sí. Y eso está muy padre. Platícanos de esto, por favor. Pues es una exhibición internacional de arte contemporáneo en la que tuve que participar para ser seleccionada y estar dentro de este libro que tiene una edición extraordinaria y que al final se vuelve en una colección de arte contemporáneo de artistas de todo el mundo. Entonces para mí es un gran honor poder aparecer aquí y que esté mi nombre, esté el nombre de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que esté presente en México a través del arte. Ay, qué bonito. Y además tenemos de fondo esta maravillosa obra. Aprovechamos para que nos platiques un poquito de qué se trata. Pues esta obra está inspirada un poco en la naturaleza y hace varios años hice un viaje a la India y me sorprendieron mucho los pavos reales que andaban por las calles porque pues en la India hay muchos animales que son sagrados, libres, ¿no? Entonces sagrados. Se me antojó hacer un árbol que fuera, en lugar de hojas, tuviera las plumas de pavo real y dentro de ese tronco están esgrafiados algunos búhos. Uh-huh. Y bueno, ahí está el búho como una representación de la sabiduría de la naturaleza. Ay, pues qué bonito. Así Muchas es. felicidades por tantos. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por dejarnos conocer un poquito más de tu trabajo, de lo que eres tú, de lo que te inspira, de tu abuelita, que esa historia me encantó y además es todo un personaje, sí. Tu abuelita. Me encanta de verdad conocerte un poquito más y que te conozcan un poco más. Gracias, esto es Personalidades que dejan huella.